Bueno, Villa del Parque, cuentos de Jorge Consiglio. Había venido al programa, ¿se acuerda cuándo fue? El año pasado, El año con pasado, Hospital Posadas, una 2015. excelente novela. En Muchas gracias. 2015. 2015, el año Bueno, acá pasado. hablamos mucho, ¿te acordás de esa Sí, sí, novela? sí, 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 sí. Pero ahora Ok. son cuentos, se llama Villa del Parque, y ningún cuento ni transcurre en Villa del Parque que yo recuerde. No, no, salvo el último, el anteúltimo, La Terraza, que tiene algo de Villa del Parque, pero Ajá. hay un par de referencias, incluso hay cierto límite, pues transcurre en Devoto, digamos, una Ese es el escuela de de los Devoto. chicos del El de los colegio. chicos del colegio, Sí, bastante exactamente. terrible. Sí, Sí, sí bastante terrible ese cuento. sí hay una anécdota fuerte ahí. Pero lo Sí. que pensé con respecto al título, que más que específicamente, digamos, identificado con una locación, tiene que ver con una especie de clima, ¿no? Que me parece que flota en todos los textos. ¿Un clima de qué? ¿De barrio? Una atmósfera que lo que por lo menos lo que para mí significa Villa del Parque, ¿no? Que tiene que ver Vos con... sos de Villa del Yo soy de Villa del Parque. Parque, sí, sí, sí. Con cierta cuestión relacionada con esa cuestión que uno descubre en la adolescencia / primera juventud, ¿no? Ese primer contacto con la realidad, que tiene que ver con algo relacionado también con el extrañamiento. Y me parece que en todos los textos hay cierto leve corrimiento que se relaciona con un clima extraño, con un clima, con una atmósfera, por una parte de primer descubrimiento y por otra parte de cosa asombrosa, digamos, ¿no? Sí, un factor externo que irrumpe de pronto. Exactamente, exactamente. Porque es difícil agruparlos estos cuentos. No sé si tienen... ¿cuál sería el eje? Porque uno puede decir eso. Son vidas por ahí monótonas, algunas hasta grises, y de pronto irrumpe Sí, un sí, elemento. la verdad es que no sé si tienen me parece que Eh, digamos, el ingrediente en común de estos textos, más que temático, ¿no? Porque en realidad el tema, digamos, cada uno aborda un tema diferente, Muy diferente, muy sí. diferente. Pero lo que me parece que tienen en común, por eso también se llama Villa del Parque, es esta Bueno, atmósfera extrañada, esta atmósfera de primer contacto con algo, ¿no? mm, Me parece que tiene que ver con eso. O esa cosa que de golpe irrumpe. ese algo puede ser cosas muy diferentes también. Absolutamente, absolutamente. Algo nuevo, Sí, algo sí, 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 sí. diferente. Algo que casi tendría un punto algo que en el personaje genere una alteración en el punto de vista, ¿no? Sí, O sea, claro. algo que de alguna manera parezca muy menor, sin embargo, termine por definir o por variar absolutamente la vida, ¿no? Por definir un rumbo diferente de la vida de cada uno de los personajes. Mm, Parece que algo de eso es lo que se transforma en ingrediente común de los mm. textos, más que algo temático, duro, puro y duro, digamos, Igual ¿no? hay cuentos bastante duros. Hay Sí, 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 cuentos sí, sí, duros, sí, sí, vamos a sí, decirlo. sí, sí. Sí. Bueno, es algo al cual yo no puedo escapar, digamos. O sea, por lo general, siempre pienso que Mm. lo próximo que voy a escribir va a ser un poco más liviano, un poco menos, digamos, menos relacionado con la violencia. Sin embargo, termino escribiendo siempre sobre sobre lo mismo, ¿no? O sea, y hay algo de la violencia que me seduce muchísimo, Y ¿no? O sí. sea, de la violencia que está, me parece que tematizada distinta en cada uno de los relatos, me Sin parece, duda. ¿no? El primer relato creo que se llama Diagonal Sur. El primero, sí. Remite al sur de Borges. Remite al sur de Borges. Sí, Pero sí, claramente, abiertamente sí, digo. exactamente. Sí, es una Mm, reescritura del sur de Borges. claro. Yo lo que pensé con ese texto es, eh, en principio tiene que ver con una anécdota personal y cuando termino de vivirla me doy cuenta de que de alguna manera el planteo de esa cuestión que viví tenía que ver específicamente con el sur de Borges, o sea, con esa cuestión de la valentía y la gallardía. En el caso del sur de Borges en particular, tiene que ver también con la aportación del apellido, ¿no? Es decir, Ujú, el personaje de Dalman reacciona recién cuando se lo llama Dalman, ¿no? Hasta mm. ese momento podría haber permanecido sin reacción frente a las agresiones de ese grupo de peones que estaban En el bar, en el almacén, en el el bar, almacén, sí. y lo provoca. Eh,
lo que sí me parece interesante es que frente a ciertas cuestiones, a ciertas provocaciones, uno termina yendo, aunque sabe que va a perder, digamos, ¿no? Aunque sabe que... Me quedo con la versión literal del texto de Borges, Sí. no con la cuestión del sueño, ¿no? O sea, viste que hay una interpretación que en realidad todo eso que sucede en realidad no pasa, sino que es un delirio de él dentro de... Esa es una interpretación del cuento. Es una interpretación posible del cuento. Bueno. Pero me gusta más la literal, ¿no? Me gusta más esta cuestión de... Que él afronta, que él va y afronta. los enfrenta y salen a la Exactamente, calle. Sí. exactamente. Y ¿A vos te pasó, decís que partís de un episodio? sí, me pasó una cosa similar en el tránsito. O sea, entonces siempre... Bueno, el personaje de tu cuento le pasa en el tránsito. Exacto. Y el planteo es, ¿qué haces? ¿Bajás? Y te agarras a piñas y te rompes la ropa y terminas ensangrentado. O peor, qué sé yo, sí. O te quedás. O sea, digamos, hay como una tensión frente a eso. La racional sería que te quedes, ¿no? O sea, la urbana sería que te quedes. Sí. Sin embargo, me parece, y daría esto para pensar, o sea, quizás uno nunca se perdone haberse quedado, sino que bajar con todo el riesgo que implica, afrontar la violencia, sea lo que uno, no sé, qué sé yo, hay como dos alternativas y esa que es, aunque la que se genere violencia absoluta y uno pierda, es la que finalmente uno elige, ¿no? Distintos mandatos, ¿no? Este personaje ya venía de pasar por una situación complicada de la que había salido bien, un accidente. Exacto, sí. Y después uno dice, se va unos días afuera en el coche, le pasa este episodio, y ahí es donde uno dice, ¿no sería más sensato que se quede. Respirar hondo y mirar para otro lado? La locura es del otro. Igual que Dalman, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo que Dalman. Pasan por dos situaciones. Exactamente. Claro. O sea, Dalman... Es que ahí es donde se pone interesante. Porque uno diría, ¿por qué la segunda? Porque existió la primera también. Exacto. Sí, puede ser como escalonado, ¿no? Escalonado. Exacto, sí. Ante una especie de anuncio, que es la primera, y la otra es, bueno, no puedo esquivarla esta. La tengo que afrontar, aunque sea una locura afrontarla, ¿no? Yo leí un comentario de Beatriz Arlo sobre tu libro Villa del Parque. Y ella decía que, bueno, en el primer cuento está esta similitud con Borges, este trabajo sobre la obra de Borges, y después, bueno, dejo a Borges y hago 5 cuentos más o 6 que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Sí. Es un poco así. Sí, en realidad es la lectura de Sarlo que me encanta, ¿no? Yo no lo pensé tan seriamente, ¿no? O sea, no lo pensé para nada así, es decir, en realidad el hilo que establece Sarlo de conexión entre todos los textos es la violencia, es la muerte, ¿no? La muerte. Bueno, hay también. Sí, sí. No sé, yo no lo había mirado así a los textos. O sea, en particular, cómo surge un cuento es algo muy caprichoso, ¿no? Es muy, digamos, el cuento parece que lo encuentra uno, ¿no? Estos son cuentos muy peculiares, porque tienen finales totalmente abiertos, muchos de ellos. Absolutamente abiertos. Claro. Sí. Entonces yo me preguntaba, vos decís, ¿cómo surge un cuento? Acá vos te sentás a escribirlo con qué idea previa. ¿No tenés el cuento entero en tu cabeza o sí? En el caso de Diagonal Sur, el primero sí. Bueno, ese sí porque es ahí estaba muy... vos lo has dicho, es una reescritura del Sur de Borges. Es diferente. Con respecto a los otros, no, tengo... los disparadores son muy variados, ¿no? O sea, imágenes, planteos determinados, diálogos que uno escucha en cierto lugar y a partir de ahí empieza a construir un relato. Sin saber a dónde va a parar. Sin saber a dónde va a parar. Claro. Por ahí la diferencia con una novela es que en una novela sí tenés que tener una cabeza mucho más de arquitecto y en cuanto al cuento hay algo de la fluencia del relato, de la potencia del lenguaje que maneja un poco más la trama, ¿no? ¿Son todos cuentos nuevos que escribiste este año después de terminar Hospital Posadas, la novela? Sí, fueron durante, en realidad, algunos medios contemporáneos Hospital Posadas. Los escribí durante 2 veranos, o sea, donde estuve muy tranquilo, no había nadie en casa, y aproveché para escribir y leer, ¿no? Son cuentos salvadores en ese sentido, ¿no? Verano en Buenos Aires, te
te inspira, no te inspira, pero de alguna manera te ayuda a escribir. Sin ¿no? duda. Hay otro ritmo por Hay otro empezar. ritmo, otra soledad. Es maravilloso eso. También para leer, ¿no es cierto? También para leer, También definitivamente. para leer. Bueno, acá lo tiene, ¿eh? Villa del Parque, de Jorge Consiglio. Excelente como siempre, ¿eh? Jorge Consiglio, uno de nuestros escritores, ya no se puede decir jóvenes de las nuevas camadas, joven, no. pero Ajá. parece mentira, pero es medio así. En la Argentina es un poco así. Exactamente, se alarga la juventud. Se alarga y como por suerte. Por suerte. Gracias por haber venido, Gracias a Jorge. usted. Enseguida volvemos, no se vayan.